En el 12º cumpleaños de mi hijo, mi familia se fue a Las Vegas. No enviaron ni un solo mensaje. Yo escribí, no sabía que estaban de viaje hoy. Mi hermana respondió, no quería lidiar con el mocoso del cumpleaños. Simplemente contesté, entonces, tampoco cuenten con el fondo fiduciario. Se burlaron de mí. 9 días después, mi padre estaba llorando en mi buzón de voz. En el cumpleaños número 12 de mi hijo, mi familia se fue a Las Vegas. No hubo ni un solo mensaje. Ni un texto, ni una llamada, ni siquiera un meme barato de algún sitio de tarjetas electrónicas. Nada. Y Jordan se dio cuenta. No dejaba de mirar su teléfono, como si estuviera esperando una luz de mensajes que, sencillamente, nunca llegaron. Intenté que el día fuera divertido, le preparé su desayuno favorito, dejé que abriera un regalo temprano y fingí que no revisaba mi propio teléfono cada 10 minutos. Pero todo estaba en silencio, demasiado silencio para un día que, antes, solía significar algo en nuestra familia. Mi madre había estado en su primer cumpleaños, con un pastel casero y una cámara que apenas soltaba. Vanessa solía enviarle regalos envueltos en papel temático, llamándolo su sobrino favorito en el mundo. Supongo que ese título expiró, en el momento en que dejé de serles útil. A mediodía, abrí Instagram y lo vi, la historia de Vanessa desde un bar en una terraza en Las Vegas. Música alta, luces brillantes, champán. Hubo un paneo lento por la mesa, y allí estaban, mi madre, mi padre, Vanessa, incluso su novio Josh, a quien no veía desde que pidió dinero prestado y desapareció. Todos ellos levantando sus copas, celebrando quién sabe qué. Pero, desde luego, no era a mi hijo. Envié un único mensaje al chat grupal de la familia, no sabía que estaban de viaje hoy. Vanessa respondió un minuto después, no quería lidiar con el mocoso del cumpleaños. No me enojé. No arrojé mi teléfono ni escribí una larga perorata emocional. Solo respondí, entonces, tampoco cuenten con el fondo fiduciario. Luego vino la burla. Vanessa envió una serie de emojis de risa. Después escribió, estoy bien, gracias. Calmeré. Sobreviviremos. Mamá envió un pulgar hacia arriba. Papá no respondió en absoluto. Ese fue el momento exacto en que algo cambió dentro de mí. No fue una explosión, ni un ataque de ira, sino un clic silencioso y sólido, como una puerta cerrándose. Ellos no sabían lo que yo había hecho, durante los últimos años. Después de que mi padre sufriera de la espalda, y me entregara temporalmente el control de las finanzas de algunas propiedades familiares, terminé encargándome de todo. Se suponía que sería por 6 meses, pero se convirtió en años. Administré propiedades de alquiler, declaraciones de impuestos, tonterías legales y limpié muchos desastres. Llevé registros detallados. Silenciosamente, moví los activos más vulnerables a un fondo fiduciario de protección. El fondo no era inmenso, pero era estable. Mi nombre figuraba en él, legal y financieramente. Si pensaban que estaba mintiendo, estaban a punto de aprender lo contrario. También había estado pagando el alquiler de Vanessa, $1.500 cada mes, durante casi 2 años. Ella siempre tenía excusas, solo hasta que termine el guión, solo hasta que esta empresa emergente salga a bolsa. Mamá y papá también pedían ayuda todo el tiempo, los $9.000 que pagué por sus impuestos de propiedad el año pasado, aún no me los han devuelto. Pero se olvidaron de Jordan por completo. Se olvidaron de la única persona que, realmente, los admiraba. Jordan no dijo una palabra cuando llegamos a casa esa noche. Se sentó en el suelo a armar un set de Lego que le compré con mi último pago como autónoma, mientras yo miraba la pared y tomaba una decisión. Había terminado con ellos. 9 días después, me estaba preparando para dormir cuando vi el mensaje de voz. Era papá. Su voz temblaba. No dijo mucho, solo que lo sentía, que no se había dado cuenta de lo en serio que hablaba y que, por favor, lo llamara. Terminó el mensaje llorando, y yo me quedé allí, sosteniendo mi teléfono, completamente tranquila. No se trataba de desquitarse. No se trataba de venganza. Era simplemente que, al fin, había sido suficiente. No le devolví la llamada.
Ni esa noche, ni a la mañana siguiente, ni siquiera cuando me envió un texto preguntando si había escuchado su mensaje. Dejé que se quedara ahí, sin leer. Si querían silencio, lo iban a tener. Silencio de verdad. No más llamadas a medianoche pidiendo ayuda. No más transferencias de dinero con frases de culpa en el asunto del correo. No más fingir que todo estaba bien, mientras ellos me desgastaban como si fuera su obligación. Para el segundo día, el tono de Vanessa pasó de la suficiencia a la confusión. Envió un mensaje que decía, ¿así que de verdad estás enojada? Pensé que solo estabas siendo sensible de nuevo. Podemos hablar como adultas, hermana. No respondí. Ese viernes era el día de su alquiler. Normalmente, yo lo enviaba antes del mediodía. Ella se había acostumbrado a eso. Ya ni siquiera daba las gracias, simplemente lo esperaba con la precisión de un reloj. Cuando el pago no llegó, me escribió, «Oye, te olvidaste». 1 hora después, Grace, en serio necesito ese alquiler. Me van a cobrar un cargo por retraso. Luego, ¿de verdad estás haciendo esto por un cumpleaños? Y ahí estaba la frase, por un cumpleaños. Como si se tratara de una fecha en el calendario, y no de los años previos. Los años de cubrir silenciosamente su vida, mientras ella flotaba de una idea a la siguiente. Los años de que me dijeran que era demasiado rígida cuando pedía que me devolvieran el dinero. Los cumpleaños y las vacaciones donde yo hacía que todo sucediera, y me trataban como a la asistente, en lugar de como a la hija o la hermana. Llamó 2 veces. Dejé que sonara. Luego dejó un mensaje de voz. Su voz era más plana de lo habitual, como si intentara sonar calmada. Pero pude notar ese tono afilado que siempre tenía cuando las cosas no salían como quería. Mira, sé que estás molesta, pero si realmente vas a dejar que el cumpleaños de un niño arruine a esta familia, entonces quizás el problema eres tú, no nosotros. Me quedé mirando la pared por mucho tiempo después de eso. No se trataba del cumpleaños de un niño. Se trataba de lo que me demostraron ese día, que él no les importaba. Que yo no les importaba. Que ambos éramos solo ruido de fondo, hasta que necesitaban algo. No lloré. No me enojé. Algo en mí, simplemente, se endureció. Por primera vez en mucho tiempo, dejé de sentirme culpable. Y todo quedó en silencio. Un silencio como el de una casa donde se ha ido la luz, y te das cuenta de lo fuerte que había sido el zumbido todo el tiempo. Al 4.º día, mi madre me envió un correo electrónico. Un asunto sin signos de puntuación, la familia no debería llevar la cuenta. Eso fue todo. Sin saludo, sin disculpa, sin mención a Jordan, solo un párrafo largo y errático sobre cómo la gente dice cosas que no siente, cómo deberíamos superar las cosas triviales y cómo yo siempre he sido emocional. Ni siquiera lo leí hasta el final. Simplemente creé una carpeta nueva, la titulé para cuando vuelvan, moví el correo allí y lo archivé. A la mañana siguiente, vi que Vanessa había publicado de nuevo en su historia. Un primer plano de un aviso de su edificio, último recordatorio, alquiler vencido. El pie de foto decía, es increíble cómo cambia alguna gente. ¿Sutil? No respondí. Esa noche, estaba pagando facturas y mirando el saldo de la cuenta del fondo fiduciario. No era una fortuna, pero era una red de seguridad, algo sobre lo que se podía construir, algo protegido, para ser usado por Jordan, no para pagar las deudas de las tarjetas de crédito de diseñador de mi hermana. Ni para cubrir el tercer intento de mis padres de refinanciar la casa del lago que no podían costear. Pensé en los $9.000 que me debían. Yo había cubierto su embargo por impuestos el año anterior, haciendo la transferencia un domingo, después de que papá me llamara en pánico. Dijo que me pagaría el total en abril. Estábamos en octubre. Nunca volvió a mencionar el tema. Así que, envié un mensaje de texto grupal. Simple, directo. Sobre los $9.000. Me cansé de esperar. Necesito un plan de pago esta semana. Si no, involucraré apoyo legal. No habrá más prórrogas. Mamá respondió primero, no estamos en condiciones de pagar todo de golpe. ¿Es esto realmente necesario? No contesté.
Más tarde esa noche, papá volvió a llamar. Esta vez, atendí. Me preguntó si podíamos hablar. Hablar de verdad. Su voz estaba tensa, como si hubiera estado llorando otra vez, pero más firme. Dijo que no se habían dado cuenta de cuánto estaba haciendo yo entre bastidores, que pensaban que me gustaba ayudar y que nunca tuvieron la intención de hacerme sentir menospreciada. Le dije que no estaba enojada, simplemente que había terminado. No los estaba excluyendo de mi vida. Solo estaba cerrando el grifo. Vanessa no volvió a escribir esa noche. Al día siguiente, recibí otro correo de mamá. El asunto era diferente esta vez, lo solucionaremos. Lo siento. Incluso mencionó a Jordan. Dijo que quería compensarlo, que no sabía cómo, pero que estaba dispuesta a intentarlo. Fue lo primero sincero que decía en años. Y le creí, en parte. Pero eso no cambiaba el hecho de que las reglas ahora eran distintas. Ya no era solo la que ayudaba. Era la que, finalmente, decía que no. Vanessa no pagó su segundo alquiler. No hubo preguntas esta vez. Ni emojis ingeniosos, ni dulzura fingida. Ni siquiera preguntó, solo hubo silencio. Y ese silencio, viniendo de alguien que una vez me llamó 5 veces seguidas porque su nevera hacía un ruido raro, fue más ruidoso que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, esperar a ver quién cedía primero, confiando en nuestro historial. Esperando a la Grace que siempre cedía, la que siempre entendía, la que siempre sacaba a todos del apuro justo antes de que las cosas dolieran de verdad. La Grace que trabajaba horas extras, solo para evitar que su hermana pagara un recargo por retraso. La que pagó la deuda de impuestos de sus padres en secreto, porque no quería que perdieran la casa del lago. Esa Grace se había marchado. Y por una vez, no me sentí culpable. Mientras tanto, mamá hizo exactamente lo que le pedí. El viernes, envió los primeros $500 para la deuda de los 9.000. El dinero llegó a mi cuenta a las 4:42 de la tarde. Sin mensaje, sin drama, solo la transferencia. Debería haberme sentido como una victoria, pero, honestamente, solo se sintió como un negocio. Como debería haber sido desde el principio. El dinero que pidieron prestado, la ayuda que les di, todo se había presentado bajo el marco de lo que hace la familia. Pero cuando yo pedí apoyo a cambio, me dijeron que era demasiado sensible, demasiado fría o, mi favorita personal, controladora. Nunca fui controladora cuando ellos tomaban, solo cuando yo dejé de dar. Y entonces, ocurrió algo extraño. El lunes, Jordan llegó a casa con un balón de baloncesto nuevo, uno de esos oficiales de la liga que cuestan más de lo que debería costar el balón de cualquier niño. Yo no lo compré, así que le pregunté. Él se encogió de hombros y dijo, el abuelo lo dejó en la oficina de la escuela. No entró. Solo lo dejó con una nota que decía, para Jordan. Siento haberme perdido tu cumpleaños. No supe qué pensar. Sí, claro, era un gesto, pero más que eso, era esfuerzo. Papá, que había desaparecido por completo ese día, se tomó la molestia de comprar algo y llevárselo a Jordan personalmente. No era una redención total, pero no era nada. Era el tipo de gesto del que se habría burlado hace un año, habría dicho que los cumpleaños están sobrevalorados y que los niños necesitan menos mimos. Pero ahí estaba él, mimándolo. Quizás un poco tarde, pero aún así. Dejé que las cosas se asentaran. No los busqué. No hice un seguimiento. Simplemente dejé que ellos lidiaran con el vacío que yo solía llenar, mientras se ajustaban a la nueva normalidad. Yo también lo estaba haciendo. Pasé esa semana actualizando mi currículum, no para buscar más trabajos secundarios, sino para empleos de verdad. Empleos que solía decirme que no podía aceptar porque mis padres podrían necesitar ayuda, o porque Vanessa estaba en una mala racha, o porque Jordan me necesitaba disponible. Pero Jordan estaba creciendo, y yo estaba desperdiciando años manteniendo a todos los demás a flote, viendo cómo mi propio potencial se hundía en el fondo. Postulé a 3 empresas, con discreción. No se lo dije a nadie. Dejé de revisar mi teléfono cada hora. Compré un juego de pintura barato, por puro impulso,
en un estante de liquidación y lo usé en la mesa de la cocina después de que Jordan se fuera a la cama. No pintaba desde la universidad. Ni siquiera sabía por qué empecé de nuevo. Tal vez solo para ver si todavía podía. Jordan entró, miró sobre mi hombro y dijo, «Vaya, mamá, eso es realmente bueno». Al día siguiente, limpié un armario en la habitación de invitados que estaba abarrotado de archivos y recibos de todos los asuntos familiares que solía gestionar. Registros de alquileres, copias legales, avisos de vencimiento que yo había resuelto sin decirles nada. Lo empaqué todo en cajas, lo etiqueté y lo puse a un lado. Si lo querían, podían venir por ello. Ya no era su secretaria. El jueves por la noche, Vanessa rompió su silencio. No con un texto esta vez, envió un mensaje de voz. Sonaba diferente. Seguía siendo ella, pero sin ese tono cortante de siempre. Sin sarcasmo, sin pullas pasivo-agresivas. Solo cansada, como si finalmente se le hubieran acabado las estrategias. Dijo, «Sé que me he apoyado demasiado en ti. Siempre supuse que no te importaba, porque nunca decías que no». Luego dijo algo que nunca esperé, «Postulé a 2 trabajos esta semana. No son los trabajos de mis sueños, solo trabajos reales. Algo estable. Es hora de que deje de fingir que todo se solucionará mágicamente». Y eso fue todo. Sin súplicas, sin promesas, solo una admisión. Una pequeña, pero honesta. Lo escuché 2 veces. Vanessa nunca había admitido estar equivocada. Ni una sola vez en su vida adulta. Así que, aunque no fuera una disculpa grandiosa, era real. Quizás lo primero real que me había dicho en años. Y me di cuenta de algo más. Ella había empezado a cambiar porque yo me había detenido. Así es como funciona a veces. Crees que necesitas arreglar a todos los demás antes de que las cosas mejoren. Pero todo lo que tuve que hacer fue dar un paso atrás, y dejar que las grietas aparecieran por sí solas. Por primera vez en mucho tiempo, estaba empezando a ver quién podía ser yo, cuando no estaba agotada por las necesidades de los demás. Y, por una vez, eran ellos los que intentaban ponerse al día. Para la 3ª semana, el silencio cambió. Ya no era frío ni pasivo, se sentía deliberado, incluso respetuoso. Por primera vez en años, mi teléfono no era un campo de batalla. No había peroratas nocturnas, ni comentarios pasivo-agresivos, ni emergencias que convenientemente aterrizaran en mi regazo. Se sentía como si alguien hubiera bajado el volumen de mi vida. Y, finalmente, podía escucharme pensar. Mamá envió los siguientes $500 puntualmente. Sin notas, sin recordatorios de todo lo que ha hecho por mí. Sin culpa, solo la transferencia. Eso solo ya fue suficiente para hacerme reflexionar. Vanessa no había dicho mucho desde su mensaje de voz, pero vi en su historia de Instagram, de forma discreta, sin fanfarria, que había publicado una foto suya vestida con ropa profesional, con el texto, «Primera entrevista en años». Modo adulto desbloqueado. No le escribí, ni reaccioné a la historia, pero algo en eso se quedó conmigo todo el día. Y entonces ocurrió algo que, realmente, me tomó por sorpresa. El sábado por la mañana, estaba a mitad de una taza de café, con el pelo hecho un desastre y todavía en pantalones deportivos, cuando sonó el timbre. Supuse que era Amazon, o tal vez un vecino. No esperaba a nadie. Jordan todavía estaba en la cama. Cuando miré por la ventana, me quedé helada. Eran mis padres. Ambos estaban de pie en el porche, vestidos con pulcritud, sosteniendo 2 tazas de café y una bolsa de regalo. Mamá parecía nerviosa y papá. Él se veía más viejo. No en el mal sentido, sino como alguien que finalmente había dejado de fingir. Abrí la puerta lentamente. No dije nada. Ellos tampoco, al principio. Mamá me tendió la bolsa de regalo. Es para Jordan. Grace, lo sé. Deberíamos haber estado allí. La tomé, todavía sin saber qué decir. Entonces papá metió la mano en el bolsillo de su abrigo y me entregó un sobre. Estaba a mi nombre. $2000. Parpadeé. No tenían por qué hacerlo.
Él me interrumpió, lo sabemos. Pero ya no vamos a esperar más. Dijiste que querías que se pagara y lo vamos a pagar. No más excusas. No pidió nada a cambio. Ni un abrazo cálido, ni que los invitara a entrar, ni un olvidemos el pasado. Solo dijeron que estaban intentando arreglarlo y luego se fueron en silencio. Me quedé en la puerta un buen rato, atónita. No porque me dieran dinero, sino porque, por una vez, me trataron como a una igual, no como a un recurso. Esa noche, Jordan abrió el regalo. Era una camiseta firmada. De su jugador favorito, oficial y autenticada. No sé cómo la consiguieron. Esas cosas no son fáciles de encontrar, pero no importaba. Lo que importaba era que Jordan se sentó en el borde de su cama, dándole vueltas en sus manos como si estuviera hecha de oro. Miró hacia arriba. ¿Tú conseguiste esto? No. Es de parte de la abuela y el abuelo. Él asintió lentamente, como si eso no terminara de encajar en su cabeza, pero sonrió de todos modos y la colgó sobre su cama, como si hubiera pertenecido allí desde siempre. Más tarde esa noche, me quedé despierta después de que él se durmiera. Me senté a la mesa de la cocina con el juego de pintura barato que había vuelto a usar, simplemente mezclando colores, viendo el agua girar en la taza como una tormenta, y entonces mi teléfono vibró. Era una notificación de la aplicación de gestión de propiedades. Uno de los inquilinos, un hombre mayor llamado Ray que lleva más de una década en uno de nuestros dúplex familiares, había enviado una solicitud de mantenimiento urgente por un problema de fontanería. Parpadeé, ya que había transferido esa cuenta a mis padres la semana pasada de manera oficial, completa y sin anuncios. Y ahora veía, solicitud de mantenimiento cerrada. Problema de fontanería resuelto. Inquilino reembolsado. Gestionado por Tom y Diane. Me quedé mirándolo por mucho tiempo. Ni una llamada, ni un correo de ¿cómo hago esto? Ni pedirme que iniciara sesión solo una vez más. Se habían encargado de ello en silencio, de forma adecuada. Estaban haciendo el trabajo. Y quizás la mayor sorpresa fue que no me sentí orgullosa de ellos ni reivindicada. No sentí que hubiera ganado algo. Simplemente me sentí ligera, como si hubiera estado cargando una mochila llena de ladrillos que ni siquiera me daba cuenta de que llevaba puesta. Y alguien, finalmente, me la quitó de encima. Esa misma noche, mientras cerraba la casa, revisé el buzón. Había una carta dentro, escrita a mano. Sin dirección de remitente. Era de Vanessa. Una sola página doblada con cuidado. Sin adornos en el sobre, ni pegatinas, ni tonterías. Solo su letra, que no había visto en años. Grace, sé que dije que lo sentía, pero necesito decírtelo de nuevo adecuadamente. Tú siempre fuiste la que nos mantenía unidos. Y yo traté eso como algo que me debías, en lugar de algo por lo que debería haberte dado las gracias. No te estoy pidiendo para el alquiler. No te estoy pidiendo nada. Solo quiero ganarme mi lugar de nuevo. No tienes que contestar. Solo quería que supieras que ahora lo veo. Espero que eso signifique algo. Vanessa. Me senté en el borde de la cama, con la carta todavía en la mano. Mis manos temblaban un poco porque ahora no eran solo ellos los que cambiaban, yo también estaba cambiando. Y por una vez, el mundo a mi alrededor se estaba poniendo a mi altura. El siguiente cheque llegó temprano. Jueves, no viernes. Otros $500. En la línea del concepto decía, pago 3 de 18. Sin retrasos. Me quedé mirándolo un segundo antes de que mi cerebro lo procesara. Mi madre nunca había llegado temprano a nada en su vida. Ni a eventos, ni a pagos, ni a disculpas. No respondí, pero sí me senté y anoté el saldo restante en una nota adhesiva, faltan $6.000. No era una amenaza, ni una ventaja, solo un recordatorio. Esta vez, todo estaría por escrito. No más deudas disfrazadas de favores. No más líneas borrosas entre la culpa y la generosidad. Vanessa me envió por correo un PDF de su nuevo contrato de trabajo. Coordinadora de nivel inicial en una agencia creativa. No es glamoroso, pero tiene salario fijo. Escribió, primer cheque real en 2 semanas.
Empezaré a enviarte lo que pueda por los meses que cubriste. Ya no voy a huir. No respondí de inmediato. Necesitaba dejar que la noticia asentara. La antigua yo habría corrido a darle ánimos, tal vez se habría ofrecido a ayudarla con su presupuesto. Pero esta vez, quería que se valiera por sí misma. Ella dijo que estaba lista. Yo le creí. Y entonces llegó la llamada de papá. No me esperaba eso. No estaba llorando, ni en pánico. Grace, dijo, estábamos pensando en el Día de Acción de Gracias de este año. Quizás nosotros vayamos a tu casa. Casi me río. Habíamos pasado cada festividad de la vida de Jordan o bien en su casa, o bien donde quiera que la última fase de Vanessa nos llevara. Nunca se ofrecieron ni una sola vez a cruzar la ciudad por nosotros. Siempre se daba por hecho que yo iría a verlos. Que llevaría el pastel. Que llevaría las sillas plegables. Que llevaría la energía. Por eso mismo, dijo él, porque necesitamos empezar a presentarnos de otra manera ahora. Tú ya no eres la que tiene que cargar con todo. Y le creí. No por su tono, ni por el gesto, ni siquiera por el dinero, sino porque no lo dijo como quien espera perdón. Lo dijo como quien habla en serio. Ese domingo, Jordan tuvo su primer partido de baloncesto de la temporada. No invité a nadie. No por ser fría, sino porque ya había hecho ese papel antes, enviar recordatorios por texto, esperar en las gradas con la esperanza de que alguien apareciera por compromiso. Esta vez, no dije nada. Pero vinieron. Todos ellos. Incluso Vanessa. No se sentaron al frente, no montaron una escena. Trajeron sus propias sillas y se sentaron tranquilamente en la última fila. Jordan los vio en la segunda mitad. Vi su rostro cambiar, confundido al principio, y luego apareció esa pequeña sonrisa mientras encestaba un tiro libre. Después del partido, corrió directo hacia mí. Vinieron. Tengo que hablar con ellos. Sacudí la cabeza. Solo si tú quieres. Él lo pensó un segundo, luego se acercó y dijo hola. Sin abrazos, sin grandes momentos, solo un hola. Y, sinceramente, fue perfecto. Esa noche, abrí mi computadora y escribí algo en una carpeta nueva etiquetada como siguiente. No era un plan, no realmente. Solo pensamientos, metas, cosas que quería para mí, no para todos los demás. Escribí, terminar la serie de cuadros, investigar espacios en galerías, postular a ese trabajo en Portland, ahorrar para la casa. La lista no era larga, pero cada línea se sentía limpia, como si me perteneciera a mí y a nadie más. A la mañana siguiente, recibí otro mensaje de la aplicación de las propiedades. Un inquilino había enviado una queja sobre una gotera en el techo. Y una vez más, yo no llegué primero. Estado, resuelto. Pagado. Seguimiento programado. Gestionado por Tom y Diane. Sonreí sin querer. Más tarde esa tarde, llamó Vanessa. Sin dramas. Solo quería decirme que había cobrado su primer sueldo. No es mucho, pero es mío. Esa frase me caló más hondo de lo que esperaba, porque sabía exactamente lo que significaba. Y en la quietud después de la llamada, me di cuenta de algo simple, pero poderoso. No era solo que ellos finalmente estuvieran cambiando, era que, por primera vez en mi vida adulta, yo no necesitaba que lo hicieran. Ahora tenía mis propios términos y ellos podían aceptarlos o no, pero yo no iba a retroceder nunca más. A mediados de noviembre, llegó el cuarto pago. Otros $500, sin retrasos. La línea del concepto simplemente decía, en camino. Y lo estaban logrando, lentamente, con constancia, sin dramas. No más súplicas, ni gratitud con sabor a culpa, simplemente haciendo lo que prometieron. Por una vez en nuestras vidas, no había condiciones ocultas. Vanessa, fiel a su palabra, me envió $300 esa misma semana, su primer reembolso en toda la vida. No lo acompañó de excusas ni de largas historias sobre el alquiler, la comida o el estrés. Solo lo envió y escribió, esto es solo el comienzo. Gracias por mantenerte firme, incluso cuando no me lo merecía.
Le hice una captura de pantalla y la guardé en la misma carpeta donde había archivado todos los mensajes viejos que solían oprimirme el pecho. Se sintió como cerrar un libro que había leído demasiadas veces. Celebramos el Día de Acción de Gracias en mi casa. Todos llegaron a tiempo, con las manos vacías solo porque les dije que no trajeran nada. No quería rellenos quemados ni tensiones fingiendo ser pavo. Solo quería paz. Y, curiosamente, eso fue lo que tuve. Mamá ayudó a Jordan a poner la mesa. Papá trajo sus propias sillas plegables. Vanessa llegó con una botella de vino y un pastel que juró haber horneado ella. Todavía tenía la etiqueta de la pastelería en el fondo, pero lo dejé pasar. No discutieron. No me interrumpieron al hablar. No pidieron nada. Simplemente estuvieron presentes. Y en un momento, a mitad de la cena, mientras Jordan contaba una historia sobre la escuela, miré alrededor de la mesa y sentí algo que no había sentido en años, quizás nunca. Comodidad. No era perfección, ni una fantasía, sino comodidad. Estaban aprendiendo a amarnos de la manera en que necesitábamos ser amados. No a través del dinero o la manipulación, ni a través de la culpa o la tradición, sino simplemente estando presentes con humildad y constancia. Después del postre, Vanessa me llevó a un lado. Pagué mi propio alquiler este mes, dijo, y no entré en pánico ni una vez. Me reí. Bienvenida a la edad adulta. Ella sonrió. No es tan aterrador como pensaba. Solo tenía que dejar de pensar que alguien más me salvaría. No dije nada. No hacía falta. Ese era el tipo de frase a la que no le sigue nada. Solo dejas que se asiente. A los pocos días, llegó una carta por correo. Escrita a mano otra vez, pero esta vez de mi padre. Era corta, Grace, no sé si alguna vez te lo dije, pero siempre he sabido que eras la más fuerte. Solo odiaba el hecho de necesitar que lo fueras. Gracias por cuidarnos cuando no lo merecíamos. Terminaremos de pagar lo que debemos, pero más que eso, vamos a ganarnos el derecho de volver a tu vida. Orgulloso de ser tu padre, Tom. Me quedé con la carta un largo rato, sin llorar, sin sentirme abrumada, simplemente quieta. A la mañana siguiente, abrí mi correo y encontré una respuesta de una galería en Portland. Una de las que les había enviado mi trabajo por impulso. Querían exponer mis cuadros. Nada inmenso, solo una pequeña exhibición de invierno, pero era real. Jordan me abrazó cuando se lo conté. Dijo, ahora eres un artista, ¿eh? Siempre lo fui, le dije, solo que se me olvidó por un tiempo. Ese fin de semana, fuimos al parque. Solo él y yo. Sin llamadas, ni mensajes, ni pesos colgando de mis hombros. Solo una madre y un hijo caminando lado a lado bajo el aire frío, hablando de todo y de nada. Y me di cuenta de que esta era la vida que quería. Una que construí sin suplicar, sin desangrarme por personas que no se desangrarían por mí. Una donde era respetada, apoyada y, finalmente, vista. Una vida donde Jordan no era pasado por alto. Donde a mí no se me daba por sentada. Donde familia significaba esfuerzo, no derecho adquirido. Y no era una fantasía, era real. Mi vida, exactamente como debería haber sido siempre.